Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Buenas noches, bienvenidos a Siga y se sienta, un espacio de las organizaciones y las redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, Televisión Más Humana. Yo soy Marisol Garzón y les doy la bienvenida a este espacio. Usted puede seguirnos en @Siga y se sienta a través de Twitter. Hoy el hashtag es #Batidas Ilegales. También puede escuchar nuestra emisora virtual. Mi emisora virtual se llama Banca del Parque Radio, www.bancadelparque.com. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que nos tiene que interesar a todos y son las batidas o la detención ilegal. Eso es aterrador, que uno tenga que hablar de estos temas, de jóvenes con intención de llevárselos a pagar el servicio militar. Y hoy tenemos a la doctora Erika Gómez. Doctora, bienvenida a Siga y se sienta, para hablar de estos derechos que nos han sido vulnerados. Buenas noches, Marisol. Siga, sí. Muchas gracias. Pero también está con nosotros un joven que le tocó vivir una situación muy dura y él es Danilo Suárez. Danilo, bienvenido a Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Mucho gusto, Danilo. Muy bien. Para comenzar, vamos a ver qué opina la gente. ¿Qué dice la gente en la calle? Es muy importante ese Vox Populi. ¿Qué opina la gente de que la fuerza pública, imagínense eso tan terrible, vaya, coja jóvenes en la calle y se los lleve arbitrariamente, los obligue porque quieren que vaya a prestar el servicio militar? Vox Populi. Vox Populi. Pues el servicio militar no debería ser algo obligatorio. Necesario que haya aquí quien cuide en fin, de lo nuestro. Si usted se pone a alegar, antes le dan pata para que se suba al camión. Pues la verdad no me gusta porque también tengo hijos y no me gustaría que se lo llevaran porque eso no es obligatorio. Bueno, la verdad yo estoy de acuerdo que se lo lleven a todos, porque es que resulta que acá en este sector y aquí en todo nuestro querido Bogotá hay mucha vagancia, son muchachos que honestamente le pueden servir a la patria. Lo único que ellos piensan es en vivir relajados. Parece muy mal porque respeta como la decisión personal que tiene uno de irse a prestar un servicio que realmente no es obligatorio. Que nadie tiene derecho a obligar a una persona a ir a pelear por algo que como que ni conoce. Pues la verdad me parece justo e injusto a la vez y pues yo pienso que eso depende de la situación en la que esté cada uno, ¿no? Pues a veces parece una payasada llegar a decir que porque los jóvenes están desocupados, entonces nosotros tenemos derecho a que se lo lleven. No, señor, arbitrariamente a nadie tienen que obligar. Y hoy tenemos un público muy especial. Están jóvenes de la Asociación Afecto y también unos jóvenes del Congreso de los Pueblos. Y uno de ellos le pedimos que nos responda a esta pregunta. ¿Qué opina su merced de que a los jóvenes los cojan, se los lleven arbitrariamente y los obliguen a pagar servicio militar? Buenas noches, soy David Heredia Pérez, soy del Congreso de los Pueblos y estamos en contra de las batidas porque es una forma de vincularnos a la guerra contra nuestra voluntad y en un proceso de paz los jóvenes construimos país desde el deporte, el arte y la educación. Muchas gracias a este joven por acompañarnos, pero vamos a comenzar con nuestros invitados. Danilo, cuéntele a los televidentes quién es Danilo Suárez y cómo fue su experiencia. Bueno, el 8 de agosto del mes pasado, a las 9:30, yo llegaba de trabajar, me para el Ejército Nacional, me pide papeles, digo que no tengo, paso mi cédula y en el momento me proceden a subirme al camión. Dos policías también ayudaron a subirme al camión y dentro del camión me pegan por forzar. O sea, le pegaron porque sí. Sí, señora. Ya en Calamargo Viajes nos obligaban a ver imágenes de muchachos con la cara demacrado, cuerpos demacrados, y nos decían que eso nos pasaba a nosotros y nosotros no hacíamos caso en el área. ¿Como amenazándolos? Sí, señora. Y nos obligaban a hacer cosas como, si usted se portaba mal, a tirarse un charco y duraba 8 o 4 días así sin bañarse. Y también nos ponían a hacer flexiones y nos ponían la pata encima de la cabeza. Bueno, un maltrato aterrador
que un joven que vivió esta experiencia es el que nos está narrando qué fue lo que le pasó. Pues nuestra abogada, doctora Erika Gómez, cuéntenos quién es usted y si es legal que sucedan estas cosas. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Erika Gómez, soy abogada del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Respecto a la pregunta que me haces, Marisol, lo que nos estamos haciendo hoy en día, no solo tú y todos los aquí presentes, el actuar del ejército es totalmente ilegal, porque si bien es cierto que el servicio militar es obligatorio, también es cierto que hay una serie de procedimientos que ellos deben seguir. De hecho, la Corte Constitucional, mediante pronunciamientos, sentencias, se ha dado el concepto, o ha generalizado más bien, el tema de que con este actuar de la fuerza pública, lo que se ha venido haciendo realmente es vulnerando y violentando los derechos fundamentales a la dignidad y a la libertad de cientos de jóvenes que han venido siendo damnificados o víctimas, como en el caso de Danilo, de estas prácticas. Lo que nos preocupa realmente es que esta ha sido una práctica sistemática que se ha venido presentando a lo largo y ancho del país. Y desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que es lo lamentable, y además que ha quedado como en el imaginario de las personas y de los ciudadanos que es un actuar debido, que es un proceder legal. Como decía el señor en la Exactamente. calle, que en vez de estar ahí desocupados, pues deberían ir, pero pues igual de todas maneras, es más, hay que mirar que en los últimos casos y en los últimos meses lo que se ha detectado es que por lo menos los jóvenes, en el momento de ser retenidos de manera arbitraria, automáticamente se los están llevando a zonas rojas o zonas de conflicto, cuando también mediante pronunciamientos de la Corte Constitucional se ha dado pues unos parámetros los cuales deben cumplirse para que estos jóvenes sean llevados de esta manera y más a estas zonas donde hay conflicto. 1. 2. Debemos tener también en cuenta, y es claro y me parece muy bueno, que tanto los jóvenes como sus familias tengan presente que hay mecanismos judiciales que pueden interponer cuando esta clase de situaciones se presentan a fin de restablecer sus derechos. Interactúe con nosotros, @siga y se sienta, #batidas ilegales. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Este espacio donde usted aprende mucho, sobre todo en esta sección que viene. Esta es una píldora para que aprenda. ¿Sabe usted qué es la objeción de conciencia? Si no sabe, póngale cuidado. Píldora de derechos humanos. La objeción de conciencia, más que un derecho fundamental que lo es una alternativa a la militarización y al militarismo que opera en Colombia. Es una respuesta a la obligación de prestar un servicio militar, a la obligación de vincularse directa e indirectamente a los grupos armados. Es una alternativa para la construcción de paz. Es la decisión que toman los individuos. Y aquí lo que estamos diciendo es que no queremos más guerra y queremos construir un país y una sociedad de una forma distinta. Creo que el primer paso más importante es hacer el acto de conciencia, que se escriba una declaratoria de objeción de conciencia en la que se plasme las razones por las cuales está en desacuerdo y se la haga llegar a los militares, en donde tiene que definir su situación militar, a los estamentos de protección de los derechos humanos nacionales. Bueno, y si los militares no le respetan el derecho, pues acuda a la acción de tutela, que es el mecanismo que la Corte Constitucional reconoce para la protección. Oiga, muy bien, es un derecho que uno tiene a decir, no, no quiero. Bueno, volvemos con nuestros invitados, pero antes recuerde que estamos en numeral, #es el numeral así, y escribe batidas ilegales, e interactúa con nosotros a través de @siga y se sienta. Danilo Suárez, ¿cómo hizo usted para volver a su casa después de eso que le sucedió? Mi familia procede a hacer una pancarta ahí en el 20 de julio. Y ya ahí le dan el número telefónico a mi papá de la doctora ahí. Mi papá llama a esa persona y a esa persona le da a saber unos recursos como para hacer la base de sacarme allá. ¿Cuánto duró su merced allá? Una semana. Porque su merced dice que
que se lo llevaron ¿qué día era? ¿Se recuerda exactamente? Un domingo en la noche. Un domingo en la noche. Y me sueltan un sábado por la noche. ¿Una semana entera? Señora. Ya mi papá procede al habeas corpus. El habeas corpus con la doctora ahí y eso es lo que me cuenta mi mamá. ¿Cómo vivió su merced esa experiencia? ¿Fue muy dura? Sí, señora, porque cuando me sueltan me dicen que gracias por comer y me botan al pueblo sin yo saber, de la cual también nos contaban que ese pueblo era más guerrillero que cualquier otra cosa. Entonces yo salí con miedo. Claro. Y con 20.000 pesos que me dio un primero. Y ahí me sacaron. Doctora, como acá aprendemos tanto, ¿qué es habeas corpus? Bueno, Marisol, el habeas corpus es un mecanismo legal que está incorporado en la Constitución, pero que además ha sido reconocido por varios tratados y acuerdos internacionales. El habeas corpus es el mecanismo que tiene la persona para interponer ante un juez en el momento de pensar o estar indebidamente privado de su libertad. Es decir, cuando a la persona la detienen de manera arbitraria o ilegal, la persona en un término de 36 horas, el juez tiene que ya proceder a resolverle su habeas corpus. Es decir, en el caso de Danilo, precisamente un juez de la República procedió a otorgarle su libertad, pues en términos de libertad, porque aunque no estaba y no había cometido ningún hecho, pero sí estaba privado de este derecho fundamental, ordena precisamente que se dé la libertad y se le restablezca el derecho a Danilo y hacia otros tantos jóvenes. Doctora Erika, ¿qué debe hacer un joven que le pasa la misma situación que tuvo que vivir Danilo o la familia? ¿De qué herramientas se vale para poder defender sus derechos? Mira, en estos momentos es bueno que la comunidad y la ciudadanía sepa que los recursos jurídicos los pueden interponer, es decir, terceras personas. No tiene que ser la persona que está directamente afectada con este actuar o con este proceder. Un abogado, y no necesariamente. No necesariamente. Un familiar, un amigo, inclusive cualquier persona que sea muy cercana al afectado o a la afectada puede interponer ante el juez competente este mecanismo, ya bien sea el habeas corpus o la tutela, porque para este caso de detenciones arbitrarias, esos son los dos mecanismos judiciales que se han venido utilizando. Nos contaba Danilo extramicrófonos que a él le retuvieron su cédula. Sí, es que lo que hemos podido dar cuenta y detectar es que han sido acciones tras acciones y todas concadenadas en un mismo actuar ilegal. Es decir, el hecho de que se hayan llevado a Danilo, que lo hayan golpeado, que en menos de 36, 48 horas haya sido trasladado al Guaviare, el departamento de Guaviare, zona de alto riesgo. Prácticamente Danilo estuvo incomunicado como otros jóvenes que no tienen ni siquiera la oportunidad de llamar a sus familias para dar aviso de qué es lo que está sucediendo. Y como último, pues no conformes con todos estos atropellos y pues igual no teníamos así muy concreto noticias de tortura y lo que realmente le hicieron a Danilo, eso se cataloga como tortura porque claro, han sido sometidos a crueles, inhumanos, degradantes. Doctora, el hecho de que se lo hubieran llevado tan lejos no da la impresión de que iban hacia otra cosa, es decir... Pues Marisol, ese es el mismo interrogante que nosotros tenemos, porque si es tan legal el proceder de la fuerza pública, porque no avisan a los familiares, claro, dos, porque retienen los documentos de identidad. Eso es lo que también nos ha dejado a nosotros entrever, pues como que, ¿cómo no? Pues que hay procedimientos realmente irregulares. ¿Cómo huele como a falso positivo un poquito? Pues ahí yo creo que eso sí se lo dejaría y sería una muy buena oportunidad para solicitarle a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación que se investigue esto. Porque, Marisol, lo sorprendente es que en la mayoría de los casos que nosotros hemos detectado es que
los camiones no están plenamente identificados o que no tienen placas, las personas no se están identificando, es decir, los jóvenes están siendo detenidos de manera arbitraria sin saber quién es realmente quien los está deteniendo. Danilo, su merced, esa noche que lo cogen, ¿vio el camión? ¿Se dio cuenta que era del ejército? No, no tenía nada del ejército. Era blanco y carpa negra. O sea, su merced no sospechó del ejército, me agarró sin papel. No, señora, porque estaban escondidos cuando yo pasé por el lado. ¿Otros jóvenes iban con su merced? ¿Le subieron más jóvenes por Sí, ahí? señora, habían subido 3 más, 4 más. ¿También los golpearon como a su merced? Sí, había uno con el ojo morado allá donde estábamos en Calamar. Ay, Dios mío. Nos vamos a ir a una pausa. No se vaya, ya regresamos. Pues continuamos aquí en Siga y se sienta para hablar de sus derechos. @Siga y se sienta, el hashtag Batidas Ilegales, numeral Batidas Ilegales. Escríbanos, interactúe con nosotros. Y gracias por vernos esta noche. Nuestro público, hoy están unas jóvenes de la Asociación Afecto, pero también unos jóvenes del Congreso de los Pueblos. Y le vamos a dar la palabra a ellos. Muy buenas noches, mi nombre es Gloriani Pérez, vengo de la Asociación Afecto. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo los derechos humanos para estas batidas ilegales? Bueno, las diferentes organizaciones de derechos humanos, porque afortunadamente en esta labor no solamente ha sido el comité, han sido otras organizaciones que hemos estado con el constante apoyo a las familias, pero no, el apoyo en qué consiste, el acompañamiento, el explicar, el que las personas sepan realmente en qué consisten sus derechos y cuáles son los mecanismos que se tienen pues para hacerlos exigibles. Creo yo que este llamado que se ha hecho desde hace varios meses y desde que se han venido dando esta práctica de manera ilegal y de manera sistemática, los defensores de derechos humanos, no solamente en Bogotá también, sino en varias regiones y en diferentes sitios, han estado denunciando, han realizado también acciones encaminadas a lograr la libertad, como en el caso de Danilo, pues para que los chicos y chicas que han sido víctimas de este flagelo, pues lleguen otra vez a sus hogares. Buenas noches, yo soy Sebastián Quiroga del Congreso de los Pueblos. Tengo una pregunta para Danilo y es ¿por qué man usted no se quería ir a prestar el servicio militar obligatorio? Y tengo otra pregunta para Erika y es ¿qué opciones o qué salidas aparte de denunciar las batidas hay para acabar con el servicio militar obligatorio y con la libreta militar? Danilo. La verdad, pues a mí el ejército no me gusta. Segundo, no tengo por qué ir a esa guerra porque mi familia nunca ha tenido afecto de esa guerra. Nunca hemos sido desplazados, no me gustan las armas, soy muy pacífico en mi casa, con mi familia y nunca tuve problemas así en el colegio de riñas o algo así. Siempre pues con mi alegría y firme con mi familia. Doctora. Bueno, en cuanto a la pregunta que qué otros mecanismos, actualmente, aunque el servicio militar es obligatorio, hay en estos momentos varios pronunciamientos por parte de no solamente de la Corte Constitucional, sino de Naciones Unidas. Hay que recordar que el año pasado, en el examen periódico universal del 2013, hace la observación de la manera en que no se ha tenido en cuenta precisamente y no se ha realizado o no se ha dado mejor la connotación que debe tener la objeción de conciencia. De hecho, la objeción de conciencia está reconocida por medio de sentencia del año 2009.
Lo que pasa, y desafortunadamente, es que el ejército no lo ha puesto en práctica, como otras tantas leyes que desafortunadamente tenemos, que no se dan en la práctica. Entonces, pues esta es me parece a mí, una observación muy válida que hay que ponerle mucho cuidado, que hace Naciones Unidas. Y lo otro es un debate y varios pronunciamientos de la sociedad civil en contra de esta práctica militarista, que de una u otra manera lo que está haciendo es cortarle los sueños y la vida a los jóvenes, que realmente, si queremos y estamos en un proceso de paz y queremos tener una paz sólida, estable, duradera, pues tenemos que empezar es por casa, y el empezar por casa es precisamente sacar a los jóvenes que no quieren ser partícipes de la guerra a que continúen tomando las armas. Pues a todos ustedes, muchas gracias, doctora, muchas gracias por estar acá. Marisol. Muy amable, a nuestro público y a todos ustedes. Yo los quiero dejar hoy con Diana Abella, es una joven rapera, la conozco y es muy querida, muy interesante, es feminista y tiene una canción muy linda que habla precisamente sobre el reclutamiento militar, en esta sección que se llama ¿Cuál es su rollo? Ahí los vamos a dejar. Soy Marisol Garzón y los invito también para que escuchen mi emisora virtual Banca del Parque Radio, www.bancadelparque.com. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. ¿Cuál es su rollo? Este es un saludo antimilitarista a Canal Capital, a toda la gente que cree que un mundo es posible con educación y con menos guerra. Esto se llama Acciones sin Respuesta. ¿A quién se le atribuyen las respuestas negadas? ¿A quién se le pregunta que por qué no pasa nada? Impuestas son las leyes y la población cegada, eligiendo a opresores, pecando por su ignorancia militar. La defensa, cuando entre hermanos se mata, población mundial, intentando buscar la realidad. Tanto el burgués como el obrero encienden el televisor en el mismo canal. Crímenes, extorsiones, violencia. En 30 segundos el noticiero muestra la inclemencia de hombres que son inmigrantes en su propia tierra, desplazados por la violencia de un gobierno que a cambio de pan nos ofrece guerra. Mi conciencia pregunta por qué los medios ocultan la invasión de un gobierno fascista, la muerte en silencio de muchos sindicalistas, las formas ocultas a el estilo nazi de reclutamiento militar.